vez eres un neófito que de debates entiendes un comino, 3 pepinos, 2 zanahorias y una mortadela. Tiktokero chafa neófito. Anatema tú y tu papá. Anatema tú y todos tus cabeza en. Parece que hoy sí caí en las garras del demonio. Y es que al parecer este sujeto se dedica a eso en las redes sociales, a insultar al prójimo y a ofenderlo y a hacer burla y mofa de la cara del prójimo. Todo el que no piensa como él le termina desfigurando la cara y haciendo burla y bullying a todo el que no piensa como él. Y pues en ese video donde él me mencionó tan educadamente, tan cariñosamente, con humildad, con piedad, con mansedumbre, como todo cristiano hace, pues mencionó algunos puntos en los cuales yo no estoy de acuerdo o hizo algunas preguntas las cuales yo podría darle respuesta. Supongo que está preguntando si Pedro vivió y murió en Roma. La respuesta es, literalmente tienes evidencia que el apóstol Pablo sí estuvo en Roma, sí escribió en Roma, sí enseñó en Roma, sí estuvo enseñando a las iglesias de Roma y literalmente sí murió en Roma. Ahora enséñanos la evidencia de Pedro. ¿Qué vas a hacer? Poesía y poesía y poesía, porque ahora enséñanos la evidencia de Pedro. ¿Qué vas a hacer? Poesía y poesía y poesía, porque eres un neófito. No has leído un libro académico real. Pedro no estuvo en Roma y yo nunca he leído un libro académico. Biblia Reina Valera 1960, Biblia ilustrada de la Tierra Santa. Por ser Biblia de estudio, tiene una introducción a cada libro de la Biblia. Y en Primera de Pedro nos dice que la referencia de una de Pedro capítulo 5 versículo 13 a Babilonia sugiere que la carta se escribió desde Roma. Es Biblia Reina Valera 1960, Biblia Holman. Guía esencial de la Biblia. Esta es una versión también Holman protestante. Guía esencial de la Biblia. Un recorrido completo de todos los 66 libros de la Biblia, pues obviamente protestante. Aquí donde nos habla de Primera de Pedro, nos dice que en la introducción de Primera de Pedro, donde habla del texto clave, el término, la esperanza, el resumen, autor y fecha de la escritura, nos dice, en esta carta Pedro menciona que estaba en Roma, llamada Babilonia, así como el apóstol en Apocalipsis la menciona como Babilonia, a la Roma imperial. Estos son documentos académicos protestantes, B&H y Holman. Y cada Biblia de estudio que yo tengo aquí, que por cierto son como unas 24 Biblias de estudio que tengo, todas en la introducción a la primera carta de Pedro, sugieren y aseguran que cuando Pedro dice que escribe desde Babilonia, está refiriéndose que escribe desde Roma. Espíritu Santo es el que viene y representa a la iglesia. Nosotros no tenemos la necesidad de que un hombre nos represente. Biblia Reina Valera 1960. Segunda de Corintios 5:20. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Supongo que no sabes lo que significa la palabra embajadores. Diccionario para los ofensivos de la Real Academia Española. Nos vamos a buscar la palabra embajador. Y nos dice que un embajador o embajadora es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados el estado que lo nombra. O sea que se considera representativo de ellos. Embajador significa representante. Entonces aquí Pablo está diciendo que son representantes de Cristo, que es como si Dios rogase por medio de hombres humanos como tú y como yo.
O sea, un hombre, un ser humano, sí puede ser representante de Cristo aquí en la tierra. Ese cuentito de que Pedro y San Pedro tienen las llaves del cielo y que no deja entrar y que el rosario son puras barbaridades y odas que ustedes inventan. Que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos es un invento. Biblia Reina Valera 1960. Mateo 16, 19, el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo mismo le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ni modo que se las diera de adorno y que no las ocupara para nada. Si se las dio es por algo, es porque Pedro las va a usar. ¿Para qué se usan las llaves de las puertas de algún lugar? No es católico romano, porque los concilios, Adolfo, no eran católicos romanos. Esa es otra tontería que tienen en la cabecita muchos evangélicos, ¿De ¿no? qué siglo no eran católicos romanos? Ningún concilio fue católico romano, Adolfo. Pero más o menos de qué siglo, dime, porque tampoco, o sea, Ninguno. No existen, los primeros 7 concilios, los primeros 4 que definieron la cristología no eran católicos romanos. Ningún concilio cristiano a través de la historia ha sido católico. Como que a este señor le hace falta estudiar los concilios de la iglesia cristiana a través de la historia de historiadores protestantes e historiadores católicos y ortodoxos. Como podrán ver, tengo más de 8 libros que hablan de los concilios de la iglesia. Incluso hay aquí protestantes, historiadores protestantes. Por ejemplo, aquí en este libro de los sacrosantos concilios generales y particulares, nos dice que según el ceremonial romano debe haber en la sala donde se celebra el concilio general un altar para hacer la misa, y sobre la mesa del altar las reliquias de algún santo. ¿Y cómo se sientan en la sala? El colegio de cardenales, los patriarcas, los primados, los arzobispos, los obispos, los abades, los generales de las órdenes religiosas, que obviamente solo existen en la Iglesia Católica, y los abades son los dirigentes o directores de los monasterios. ¿Qué iglesia protestante tiene monasterios o tiene órdenes religiosas? En este libro donde nos habla del diccionario portátil de los concilios, nos dice que el sexto concilio celebrado de la Iglesia, Concilio General, nos dice que estaba San Máximo, era abad del monasterio de Crisópolis, abad, o sea, dirigente de un monasterio. A su izquierda estaban los legados del Papa. Los legados del Papa fueron los primeros que hablaron. Esto fue en el sexto concilio ecuménico. En el quinto concilio ecuménico, lo primero que se trató fue lo de las turbaciones excitadas por muchos monjes sobre los errores atribuidos a Orígenes. Turbaciones excitadas por muchos monjes, cuando el protestantismo ha tenido monjes. En el séptimo concilio ecuménico se estaba condenando a los iconoclastas, y los que se arrepintieron leyeron una carta donde decían que ya iban a generar, dice que en la que se protestaba recibir con todo género de honor las reliquias de las santas imágenes de Jesucristo, de la Santa Virgen y de los santos, y decía anatema a los iconoclastas.
Después de estas lecturas, dicho el concilio que era necesario que las santas imágenes se restituyesen a su lugar según la costumbre y se llevasen en procesión. Esto fue en la cuarta sesión del séptimo concilio ecuménico. Se defendió que Dios hacía milagros a través de las imágenes. Los legados del Papa declararon que la aprobaban. Entre otros, se leyó un pasaje de los Actos de San Máximo, donde se dice que él y los obispos monotelitas que le habían venido a buscar se pusieron de rodillas delante de los evangelios, de la cruz y las imágenes de Jesucristo y de la Santa Virgen. Las saludaron y las tocaron con la mano para confirmar sus promesas. Y podría seguir todo el día y toda la noche leyéndote estos 8 libros sobre los concilios ecuménicos de la Iglesia que ustedes, los protestantes históricos, dicen aceptar. Y créeme que ustedes no aceptarían todas las actas y todas las sesiones que se escribieron en estos 7 concilios, porque no eran concilios protestantes. Por ejemplo, en este libro de los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia que aún no se dividía, de un autor protestante, es curioso ver que en cada concilio, desde el primero de Nicea del año 325, se menciona al emperador que estaba en turno y al Papa Silvestre que estaba en turno. Y así en cada concilio, el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, 381, el emperador Teodosio en turno y el Papa Dámasos en turno. Así podemos llegar hasta el concilio número 7 del año 787, el emperador Constantino VI y Irene y el Papa Adrián en turno. Esto lo dice historiadores protestantes. Y mira, en la sesión 1, tomo 6 del séptimo concilio ecuménico, dice, y recibiendo ellos las santas y honorables reliquias con todos los honores, yo las saludo y las venero. Mira, el séptimo concilio ecuménico que tú dices que no fueron católicos. Anatema a todos esos que no saludan las santas y venerables imágenes. Anatema a todos esos que llaman a las santas imágenes ídolos. Anatemas a esos que rechazan la tradición de la Iglesia católica y de los padres. Aquí están todas las actas y las sesiones de los 7 concilios ecuménicos y créeme, no fueron concilios protestantes y es una vil mentira que los protestantes históricos como luteranos, anglicanos, metodistas, bautistas, calvinistas digan que aceptan esos 7 concilios. No han leído las actas ni las sesiones de esos 7 concilios, sino no dirían que los aceptan. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta y comentar, pero sobre todo seguirme para que podamos seguir aprendiendo juntos. Saludos y hasta la próxima.